El pasado miércoles 5 de julio, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la finalización de sus operaciones dentro del campamento palestino de Jenin. Desde las autoridades de Israel, se afirmó que la intención de esta incursión era eliminar a los distintos líderes de grupos subversivos que estaban atacando constantemente a ciudadanos de origen israelí. Tras la culminación de los combates, las cifras muestran un gran número de muertos y un número varias veces mayor de heridos. Entre ellos se encuentran soldados israelíes, militantes palestinos y también civiles del campamento de Jenin. Lamentablemente, los daños dentro del campamento van más allá de estas cifras. A raíz de los métodos utilizados por el ejército de Israel, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. Además, la situación se hace mucho peor si es que consideramos que los servicios básicos dentro de la urbanización ya no están funcionando. Todo indica que este campamento, que ya se encontraba en una situación bastante precaria, va a tomar un largo periodo de tiempo en recuperarse. Los eventos han causado preocupación en la comunidad internacional. Sin embargo, los medios de comunicación no le han dado la atención necesaria a los acontecimientos. Dicho esto, antes de entrar en detalle sobre el ataque de Israel, es importante entender qué es el campamento Jenin y también explicar su historia. En el norte de Cisjordania se encuentra la ciudad de Jenin. Dentro de esta se encuentra el campamento que lleva su mismo nombre. Fue construido en el año 1948 para albergar a los miles de palestinos que tuvieron que abandonar sus hogares tras la guerra entre Israel y distintos países árabes en ese mismo año. El sitio donde se levantó el campamento se realizó en una zona que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo arrendó al gobierno de Jordania. Es importante mencionar que en el año 1953 el campamento tuvo que ser reconstruido tras su destrucción a raíz de una catástrofe natural. A lo largo de los años, Cisjordania, donde se encuentra el complejo, ha cambiado de manos varias veces. Inicialmente, la ciudad de Jenin se encontraba bajo el control de Jordania. Luego, tras la Guerra de los 6 días, Israel se hizo con el control de esta ubicación en el año 1967. Décadas después, con el propósito de llegar a una paz duradera entre Israel y Palestina, se firmaron los acuerdos de Oslo. Una de las condiciones de este tratado es que la ciudad de Jenin iba a pasar bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Al igual que muchas otras zonas que se consideran palestinas, Israel de igual manera ha lanzado distintas incursiones, como lo vimos en los últimos días. No existe mayor certeza sobre la cantidad de habitantes que están dentro del campamento. Distintas fuentes indican desde 11.000 a 22.000 habitantes, con la cifra más creíble estando entre los 13 y 15.000. Estas miles de personas comparten un espacio de menos de medio kilómetro cuadrado. A la sobrepoblación se le suma el escaso desarrollo de los servicios básicos. Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas que administra el campamento ha avanzado en esta materia. El campamento mantiene una importante cantidad de daños debido a las constantes operaciones que realiza el ejército de Israel. La más grande de estas se realizó en el año 2002 y pasó a la posteridad como la batalla de Jenin. Es fundamental entender lo que pasó en dicho combate porque nos permite establecer muchas similitudes con lo que está pasando en estos últimos días. La incursión más grande lanzada por Israel dentro del campamento se llevó a cabo el año 2002, entre el 3 y el 11 de abril. Esto todo ocurre en el contexto de la operación Escudo Defensivo. Grupos yihadistas palestinos estaban realizando numerosos ataques contra población civil en Israel. El más grave de estos, y el que desencadenó la respuesta, fue en Netanya, donde un palestino yihadista se inmoló y terminó llevándose consigo a 30 civiles. La operación Escudo Defensivo tuvo como objetivo eliminar a un gran grupo de militantes palestinos que supuestamente estaban detrás de todos estos ataques. Para lograr esta meta, Israel lanzó un gran número de operaciones contra distintos puntos en Cisjordania. Los combates más brutales de esta campaña se desarrollaron en el campamento de Jenin. Las fuerzas de defensa de Israel primero ocuparon la ciudad de Jenin y luego se movilizaron para comenzar a atacar al campamento. Antes de entrar, los soldados iniciaron una evacuación de la urbanización, pero se reporta que esta no fue suficiente, porque para cuando el ejército de Israel entró y comenzó sus ataques, habían miles de civiles. Lo cierto es que los grupos de militantes dentro de Jenin se habían preparado para el ataque a Israel. A diferencia de lo que ocurrió en otros puntos de Cisjordania, los militantes dentro de Jenin estaban organizados, estaban coordinados y terminaron entregando una resistencia muy dura. Se estima que Israel utilizó alrededor de 1.000 soldados, además de tanques y distintos elementos de la Fuerza Aérea para tomar el campamento de Jenin. Además,
Con el propósito de eliminar distintas minas y explosivos improvisados, las fuerzas de Israel utilizaron bulldozers para terminar destruyendo distintos edificios donde estos podían estar ubicados. Tras la batalla, militantes palestinos comentaron sobre lo que ellos estimaban que era el gran error que realizó el ejército de Israel. Este error es la gran cantidad de infantería que fue utilizada. El combate casa a casa terminó siendo brutal para las fuerzas de Israel. Sin entrar en detalles, la operación se alargó y se alargó. El alto mando de Israel comenzó a presionar a sus oficiales en terreno. Así es como decisiones cada vez más drásticas comenzaron a ser tomadas. En una instancia, a raíz de toda esta presión, tropas de Israel fueron emboscadas y luego atacadas por militantes palestinos. 13 soldados de Israel fueron aniquilados en este ataque. Finalmente, hubo un cambio de estrategia. Israel comenzó a utilizar cada vez más bulldozers y empezó a presionar lentamente a los militantes palestinos. Casi una semana después de lo proyectado, las FDI alcanzaron su objetivo. Todos los yihadistas que no yacían muertos en las calles habían sido capturados. Al final de los combates, 27 militantes palestinos y 23 soldados del ejército de Israel habían sido abatidos. Pese a que rondaron historias de que cientos de civiles habían perdido la vida en los combates, agencias internacionales determinaron que la cifra de estos era realmente de 22. La incursión pasó a la posteridad como una de las más difíciles que tuvo que realizar Israel en territorio palestino. A raíz de todo esto, los israelíes han apodado a Jenin como el avispero, mientras que los palestinos le entregan el nombre de la capital de los mártires. Lo cierto es que las acciones de las FDI, o Fuerzas de Defensa de Israel, solamente han contribuido a aumentar el odio que viene desde Palestina. Como veremos más adelante, un gran número de militantes se crió en la sombra de la devastación. Tras esta larga pero necesaria contextualización, podemos pasar a comentar los eventos de la última semana. La historia rima, y como ustedes van a ver, muchos de los elementos que se vivieron en la batalla del 2002 se hicieron presentes en este último asalto. Nuevamente, se encuentra un contexto de un aumento importante de tensiones entre Israel y Palestina. Nuevamente, las FDI intentaron justificar la incursión debido a que dentro del campamento existían un gran número de movimientos yihadistas que atacaban constantemente a la población de su país. Nuevamente, miles de civiles tuvieron que abandonar sus hogares debido a la destrucción. Nuevamente, se desplegaron tanques, infantería, fuerza aérea y bulldozers para poder llevar a cabo esta operación. Los militantes palestinos utilizaron un gran número de herramientas para detener los avances de Israel. Ante la completa desventaja en términos de armamento, se tuvo que emplear el ingenio. Como se puede apreciar en estas imágenes, distintos explosivos improvisados fueron ubicados en distintos puntos de la urbanización con tal de minar los avances de las FDI. Los portavoces del ejército de Israel anunciaron que cientos de estos dispositivos fueron encontrados. A esto se le suma la desmantelación de un montón de depósitos de armamento y de túneles subterráneos que estaban siendo utilizados por los militantes. De los civiles que no evacuaron, un gran número actuó en contra de los vehículos y convoys de los invasores. Utilizando cócteles molotov y piedras, hicieron lo posible para dificultar las tareas de estas tropas. El momento más duro para Israel fue cuando un grupo de sus tropas fue emboscado. Estas debieron atrincherarse en el edificio que las imágenes están mostrando ahora mismo. Tras la muerte de uno de sus soldados, y luego de que varios fueron heridos, este pelotón logró ser evacuado. Poco tiempo después, cuando se completaron las 48 horas de operación, Israel anunció haber completado todos sus objetivos. Afortunadamente, las bajas para ambos bandos fueron bastante menores a la batalla del 2002. Las FDI solamente perdieron a un soldado, mientras que se estima que entre civiles y militantes los palestinos perdieron a 14. Muchos de los yihadistas eran menores de edad. De hecho, ninguno superaba los 23 años. Lo más probable es que ninguno de ellos tuviese recuerdos sobre lo que ocurrió el 2002. Desafortunadamente, alrededor de 100 civiles acabaron heridos. Además, un número indeterminado quedó sin hogar. Al final, ambos bandos afirman haber conseguido la victoria. Israel argumenta que logró abatir o capturar a todos sus objetivos, mientras que los grupos militantes palestinos se jactan de haber logrado que Israel se retire con la cola entre sus piernas. Lo cierto es que los que más pierden, como siempre, son los civiles. A fin de cuentas, la vida en Jenin, que ya era bastante difícil, empeoró drásticamente. Las repercusiones de las acciones de Israel no tardaron en manifestarse. Durante y después de la operación,
grupos palestinos lanzaron un gran número de ataques contra objetivos israelíes. Como podemos apreciar en las imágenes, distintos misiles lanzados desde Gaza activaron la cúpula de hierro. Además, una serie de atentados fueron lanzados contra tropas del FDI. En uno de estos, un cabo resultó muerto y varios otros soldados terminaron heridos. La ira palestina no fue solamente contra Israel. Miles de civiles se manifestaron en contra de la ANP. Esta es la Autoridad Nacional Palestina y administra todos los territorios que supuestamente corresponden a dicha nación. Esta furia se debe principalmente al hecho de que Israel estaba lanzando toda su incursión y la ANP no movió ni un solo dedo. Y así es como vemos un nuevo paso en esta escalada de violencia entre Israel y Palestina. Por una parte, vemos cómo este nuevo gobierno de Tel Aviv ha girado al país, tal como prometían, a una actitud más dura contra Palestina. Por otra parte, vemos que los grupos yihadistas crecen en participación y por ende también aumentan su actividad. Desde ambos bandos vemos una radicalización importante. Esta polarización lo más probable es que no termine bien para ninguno de los dos lados. Lo más lamentable es que a pesar de que la comunidad internacional constantemente expresa su preocupación sobre los eventos, en términos de acciones hay poco y nada. Todo indica que este sangriento conflicto, que ya lleva décadas, se va a mantener en el futuro próximo. Desde fuera, lo único que podemos desear es que se llegue a una paz duradera que implique que ambos bandos finalmente dejen de sangrar. Y con esto llego al final del video. El conflicto entre Israel y Palestina es uno que es extremadamente complejo y obviamente da para muchas horas de conversación. El día de hoy simplemente me quería centrar en lo que está ocurriendo en Jenin, en lo que ocurrió, la historia de este asentamiento y lo que puede significar a futuro. El propósito de este video fue más que nada brindarle un poco más de atención a un evento que es realmente brutal, que simplemente siento que los medios de comunicación no le han hecho justicia. Personalmente aprendí mucho haciendo todo esto en la investigación y espero que ustedes también puedan haber hecho lo mismo. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final. Me imagino que la mayoría de ustedes vienen desde mi otro canal y si es que son nuevos, bueno, gracias por estar acá. Y espero poder seguir produciendo más de este tipo de contenido a futuro, seguir mejorando la edición, seguir mejorando distintas partes de la creación del video. Siento que entre el primer video que subí para este canal y este que tengo ahora hay mucha mejoría y al final esa es la idea. Y simplemente sin el apoyo de ustedes no podría hacer esto, así que lo quiero agradecer realmente desde muy profundo. Gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado el video y espero que nos podamos ver próximamente. Adiós.